ahora también en YouTube. Museo amigos, museo comunidad, museo familia, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Hoy es sábado, día de Museando Ando, más bien dicho, noche de Museando Ando, aunque ya sabemos que ahorita los estamos grabando por la pandemia para ser congruentes y que nos sigamos todos cuidando porque el COVID no es un juego. Y pues les quiero decir que nuestro invitado de hoy es ni más ni menos un señorón. El arqueólogo Víctor Arribalzaga, es un nombre así muy a todo dar. Él es un experto en justamente en el estudio del Monte Tlaloc y está con nosotros para platicarnos de esta montaña. Es una montaña que está en el Estado de México, justamente en Texcoco. Y pues, Víctor, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias. Te agradezco la invitación, realmente viene también de un amigo en común, ¿no? De Grizzly, Ramón Ponce, alias el Frizzly. Entonces, y también agradezco el apoyo que nos está brindando todo el equipo de producción, sí, esos técnicos yo creo que van a hacer maravillas. Y por qué no también al grupo Radio Fórmula, ¿sí? Por permitir ese tipo de programas que institucionales, o sea, digamos, no es empresa, pero sí es institución en ese tipo de programas, porque en este tipo de programas, pues realmente no se genera ningún capital económico, ¿verdad? Entonces, es a lo que me refiero. pues sí, pues muchísimas gracias. Museo amigos, pues soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando personas con museos y con la cultura en general. Quiero decirles que nos están escuchando por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx por el 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente estamos proyectando lo que estamos platicando en Facebook y en YouTube como Museando Ando Oficial. También nos pueden encontrar en Twitter, en iTunes, en el podcast de Spotify, en el Messenger de YouTube. Y pues vienen los agradecimientos, como bien lo dice mi querido arqueólogo Víctor, a ZR Producciones, Sai Jesús Alberto Rodríguez, en lo referente a la grabación, edición, video y demás temas de la tecnología, que ellos son los que le saben muy bien. Tomen nota, por favor, si tienen alguna duda o algún evento donde quieran que ellos los asesoren o que cubran su evento, comuníquense con ellos por el WhatsApp al 55 12 42 35 75 y con gusto les atenderán. Y pues también le doy las gracias de Radio Fórmula a los ingenieros Abel Arroyo y Marshall Sebastián, a Miguel Ochoa y a Ricardo, así como a nuestros seguidores. Y vienen los museos, saludos, museo amigos. Déjenme ver, porque si no luego me cuelgo en el tiempo. Al sensei de Víctor, el maestrazo de nacionalidad polaca, el doctor Stanislav Iwan, ¿cómo se pronuncia? Iwaniszewski. Eso, mero, para no decirlo mal. Fíjense nada más a quién es. Él es el padre de la arqueología de montaña en México. Muchos saludos también al Ayuntamiento de Texcoco. Saludos a mi alma mater, el Museo Nacional de Antropología, en sus 56 años de vida, donde hice mi servicio social, al ingeniero Javier Razo, y pues ni qué decir al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez por tan espectacular museazo que es Orgullo de México. A Pedro Casana en la Ruta 22, Económico 552, Estado de México, y a don Jorge en el Metro Revolución, misión cumplida. Me dijeron, ¿no nos vas a saludar? Claro que sí, ¿cómo de que no? A la audiencia, a todas las plataformas en donde nos escuchan, en WhatsApp, a los amigos que nos comparten. Y también pues estamos de luto por la muerte. Oh, ya saben que la garganta se me encoge. Al maestro Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, y su Mafalda. Pues así es la vida, donde empieza un día termina.
Le deseamos el mejor de los viajes y que tenga luz en su camino. Regresamos con más de Museando Ando. Museo amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Museando Ando. Quiero compartirles algo que lo traigo aquí muy adentro. Yo que me decía, tal vez ustedes piensen semejante a mí, que ya me conocía todos los basamentos piramidales. Bueno, no todos, exageré. La palabra todos es muy fuerte. Bastantes basamentos piramidales, porque ya sabemos que es una base y con forma piramidal, no termina así, porque arriba se ponen templos. Pues cuando Frisley, nuestro amigo en común, me platica del arqueólogo y veo los videos de él y veo un basamento piramidal poco común, dije, ay, caray, por eso nunca hay que andar de presumido de que yo me las sé todas, porque eso no es cierto. Y de esto nos va a platicar porque es un lugar mágico, no saben cuántas cosas nos van a platicar. Pero empecemos por el principio. Mi querido Víctor, ¿cómo es que descubres que tú tienes la misión de ser arqueólogo y arqueólogo de montaña? Porque ya me diste una vasta explicación de las diferentes arqueologías que se atienden. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo decidiste que esta fuera tu ruta de vida? Bueno, primero, pues como todos, nosotros tenemos un problema de educación vocacional, ¿sí? No nos saben orientar, ¿sí? Y todavía hace años, hace más de 50 años menos, ¿no? Entonces, pues lo que sucedió fue de que siempre en la familia y en todos lados te inculcan, ¿no? De que tienes que hacer determinadas cosas para tener tu lugar en la sociedad. Entonces, en Ujú, este caso, o te daban a escoger o médico, o abogado, o ingeniero, o contador también. Uy, el licenciado, que estudios superiores. Ahorita yo cuestiono eso, ¿no? Pero bueno, este, entonces, pues, híjoles, pues agarré y dije, no, quiero ser ingeniero. Y, cómo sufrí con las matemáticas, ¿sí? ujú, Pero, llegué a estudiar en la Facultad de Ingeniería, este, y estuve desempeñándome en la iniciativa privada como, eh, ingeniero civil, y llegó el momento en que, hay cosas en la vida de las personas que hay un rompimiento y mandas todo a volar, ¿sí? Y entonces, haces un cambio. Ahí yo comprendí cuando se habla de las muertes, ¿sí? Entonces sufres una muerte y un renacimiento. sí. Entonces, morí y renací en otra persona, ¿sí? Que jamás creí ser yo. Y entonces a eso vamos con lo de la educación vocacional. Entonces agarré y revisé mis boletas de primaria, secundaria, preparatoria, y en todas las materias, de todas las materias, en historia siempre 10. Ujú, Entonces dije, bueno, ¿y qué andaba yo haciendo en las físico-matemáticas, no? Y pues, y luego con esas experiencias nuevas de vida que empecé a adoptar, pues, me acerqué a la antropología y conocí, lo que quería. Era la arqueología, entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde con toda una tradición internacional y reconocimientos que ha tenido, eh, pues, ahí empezamos a hacer, carrera. Sí, empezamos, desde el primer día planeé todo, hasta el último día de clases, que fueron mis 9 semestres, así fue, conseguí mi carta de pasantes inmediatamente y, pues, ya no paré. Sí, estamos ahorita como profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ha sido una vida, satisfactoria, eh, y pues ahí estamos, es la parte del profesor investigador, lo de profesor por el salario, ¿no? Pero investigador todo el tiempo, somos
de tiempo completo, porque puede ser a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana te llega la inspiración. Entonces, así por esas circunstancias de la vida, que te llegan a poner los pies en la tierra, quién eres, qué eres, estás haciendo lo que realmente quieres, pues es lo que uno hace. Entonces ya haces un análisis profundo de tu vida y encuentras eso. Y es así como llegué a la arqueología, ¿sí? Qué interesante, Y Vic. más la arqueología de alta montaña. Precisamente me ganaste, porque alta montaña y todo lo que conlleva. Bueno, en primer lugar, porque es una arqueología de espacio abierto. O sea, exige mucho, de muchas lecturas, exige mucha preparación en todos los campos, ¿sí? Y, eh, pero sobre todo de que llegas a los lugares más inhóspitos, ¿sí? Yo llegué a estar el Monte Tlaloc, que es una montaña gigantesca, abarca 3 estados de la República Mexicana, el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Tlaxcala, ¿sí? Abarca esos 3 estados y, para las investigaciones, pues tenía yo que romper a veces las reglas y me tenía que meter en la montaña, eh, por días, o sea, casi una semana metido ahí, aislado, sin ver personas, ¿sí? Pero con todo, el trabajo, este, para hacer la prospección, lo que nosotros le llamamos la prospección arqueológica. Fue así como, terminamos registrando en el Monte Tlaloc más de 178 sitios arqueológicos. Sí, ahí, dentro de la montaña, pero en la cima, a 4,150 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un templo dedicado a la deidad de los mantenimientos, a la deidad de la lluvia, o sea, a Tlaloc. Es un adoratorio, un templo de 4,600 metros cuadrados, ¿sí? Está sobre la cima de la montaña la cima fue emparejada, descopetada, para construir este adoratorio a 4,150 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esto, ¿quiénes llegaban ahí? Pues, llegaban los señores de la Triple Alianza, sí, Ujú. pero su antigüedad es mayor. O sea, de las últimas exploraciones, empezaba a salirnos material que posiblemente sean de procedencia de Cuicuilco. Entonces nos están mandando a lo que nosotros le llamamos el periodo preclásico, ¿sí? Posiblemente calculamos entre un 600, 400 antes de la era común, ¿sí? Y posteriormente, entre el 300, 350, llegaron los totihuacanos y después llegaron los toltecas entre el 800 y 1100, 1200, para después, ya en lo que se le conoce como el periodo posclásico, la Triple Alianza, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan toman posesión del templo. Pero esta es una historia que nos remonta con Nezahualcóyotl, ¿sí? Nezahualcóyotl, o sea, todos conocían de este templo que ahí estaba y todo el mundo subía a hacer sus peticiones de los mantenimientos a Tlaloc. Entonces, cuando el papá de Nezahualcóyotl es asesinado por el señor de Azcapotzalco, él huye y en la huida de Texcoco se subió al monte Tlaloc y ahí los tlaloques lo recibieron y le dijeron cómo recuperar el señorío de su padre, ¿sí? Les enseñaron las ciencias, artes y es así como él empezó a organizarse y posteriormente recuperar su señorío, ¿sí? Obviamente con la ayuda de los mexicas. Y Ujú, entonces, ujú. Nezahualcóyotl, en agradecimiento,
mandó a reforzar la estructura del Monte Tlaloc. Es una estructura que tiene muros de 3 metros de alto por 2,40 de ancho, ¿sí? Está conectada con una calzada de 150 metros de largo. Entonces, la estructura es impresionante, ¿sí? Y ahí es donde llegaban los señores de la Triple Alianza, que tenían ya una guerra abierta contra Tlaxcala. Entonces, en esa guerra abierta que tenían contra, las fronteras estaban a 2 kilómetros del territorio tlaxcalteca, ¿sí? El templo hasta 2 kilómetros de. Entonces, fácil, digamos, un ataque frontal militar de los tlaxcaltecas sería impresionante y aparte ahí teniendo a los tlactuanis, pues acabaría todo. Pero la montaña era un sitio franco, o sea, neutral. Entonces, se ponían de acuerdo para que cuando subieran los señores de la Triple Alianza, no subieran los de Huejotzingo, no subieran los de Tlaxcala, todos tenían sus tiempos para subir a dejar sus ofrendas y peticiones a Tlaloc. Esto está sumamente interesante, mi querido Vic. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Museando Ando, porque realmente nos decimos mexicanos y qué tanto conocemos de lo nuestro, no me cansaré de decírselo. Regresamos en breve. Muchísimas gracias. Pues amigos, aquí estamos descubriendo, junto con nuestro anfitrión, el arqueólogo Víctor Arribalzaga, un lugar que yo deseo conocer. Y justamente antes de entrar, después del corte, yo le pregunté a aquellas personas que tengan ganas de entrar aquí, no crean que podemos ir así como unos tenis y una chamarrita. No es recomendable ir así. Hay que tener ciertas reglas. Platícanos, Vic. Sí, mira, todos los sitios de montaña, ¿sí? Eh, son peligrosos. En primer lugar, por la fauna que existe ahí, natural, ¿sí? Precisamente antier se nos acaba de presentar un problema en una zona arqueológica, una serpiente mordió a un turista, imagina, una turista, ¿sí? Entonces, ahí en la zona maya. Entonces, si eso es así, ahora imagínense en un lugar donde no hay un control de esta fauna, sino que están en su lugar natural, ¿sí? Entonces, para eso hay que llevar siempre botas, ¿sí? No es, como decías, subir con tenis y una chamarrita. Hay que ir preparado porque si de repente, y así sucede en la montaña, puede llegar una ventisca, ¿sí? Y cubrir todo eso de nieve. Mm. Estamos hablando ya sitios que son de difícil acceso y aparte por las dimensiones de la montaña, se puede perder uno. Entonces, quien no conoce, quien no tenga ese, esa educación, porque es una educación de montañismo, ¿sí? Pues sí va a sufrir muchísimo, ¿sí? Arriesgarse a perderse en el bosque, hay un innumerable número de personas que al año hasta pierden la vida por incursionar, inclusive hasta con todo y su familia y sus hijos, ¿sí? Entonces los hemos llegado a encontrar a los 2, 3 días, ya deshidratados, ya con una baja de azúcar en la sangre que y ya los mantiene desorientados y eso pues no es bueno, ¿sí? Entonces hay que tomar muchísimas precauciones y más cuando son lugares que no conocemos, ¿sí? En este caso, el Monte Tlaloc es una montaña muy grande y aparte no es fácil llegar si no se conoce el camino, ¿sí?
Entonces, lo que más se les recomienda a los amigos es de que contacten, por ejemplo, al Club Alpino Mexicano y se le pregunte, ¿no? Oiga, yo quisiera conocer el Monte Tlaloc, ¿cuándo ustedes tienen programada una subida? Sí. Entonces, Ujú, ya pronto vamos a tener la temporada de las montañas, ¿sí? A partir de noviembre se puede subir sin tantos problemas la montaña, nada más que ya es la época de frío, entonces ujú, hay que ir preparados porque en cualquier momento nos cae nevada y es mejor tener una nevada que tener la lluvia y el rayo encima. claro. Entonces, de noviembre a marzo se puede subir sin mayor problema, con la familia, a este recinto, ¿sí? Ujú, De todas maneras, hay otros, compañeros, hay otros que se llaman, caminantes de Anáhuac, hay varios grupos, pero hay que buscar que sean grupos serios, ¿sí? ujú. Hay algunos que suben gente y si no le apuran, ahí los dejan, ¿sí? Entonces, junto con el Ayuntamiento de Texcoco, pues se han hecho búsquedas, ¿sí? Con el Ayuntamiento de Iztapaluca, porque se puede subir por Texcoco o se puede subir por Río Frío, ¿sí? Ujú. Entonces, y por ambos caminos siempre hay perdidos. Sí. Uf, Entonces, hay que saber por dónde meternos, hay que saber cómo, desplazarnos en la montaña y de esa manera, tener una imagen, digamos, de seguridad a nuestras familias, a nuestros seres queridos, ¿sí? Hay que actuar con responsabilidad, ¿sí? En ese aspecto, por eso siempre decían, si suben, suben con su equipo. Si no tienen equipo, váyanse preparando con tiempo, de verdad, el montañismo es hermoso, ¿sí? Aprenden a tener contacto con la naturaleza y ahora que viene ya la vacuna, que espero que llegue pronto sí, que nos la pongan, que nos va a tocar en una segunda o tercera tanda, no importa, ¿sí? Pero ya es importante, vamos a tener la posibilidad otra vez de regresar a estos espacios, tener contacto con la gente, eh, y pues, pero sí, hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Una mochila tiene que ir bien preparada, hay que llevar agua suficiente, hay que calcular cuánta agua uno puede beber, si subes un día o 2 días o 3 días, ujú, hay que calcular eso y eso es un peso, ¿sí? claro. Entonces, el alimento, qué es lo que vas a desayunar, qué es lo que vas a tener de colación, como se le dice, intermedios, o tu comida, colación y cena, ¿no? Entonces se calcula todo eso, no es tan sencillo y simple decir, ay, pues vámonos ahorita y ya. En la mañana nos vamos y ya de regreso estamos en la tarde. No es así tan fácil si no conocen, claro. Claro, porque justamente yo quiero que lo digas con tus propias palabras. ¿Cómo es que se denomina el fenómeno del efecto óptico? ¿Por qué escogimos justamente este programa? También te quiero preguntar de cuántas partes no te han entrevistado History Channel. Y sabes qué, de una vez darnos tus redes sociales, donde podemos contactarte y ver todo el trabajo que tú has subido ya a YouTube y todas estas plataformas. Bueno, pues en Facebook me pueden localizar como Víctor Arribalzaga, ¿sí? Así nada más, con mi nombre, mi apellido. eh, y pues ahí, pero casi lo utilizo, pues es el libro de caras, pues, el Facebook, Ujú, pero ujú, pero un poquito más académico, un político, pues también está en Twitter, ¿sí? Pero si lo quieren un poquito más académico, este asunto, tengo un alter ego, ¿sí? Que se llama Tlalocuno, @Tlalocuno en Twitter, ¿sí? Y no dice que soy yo, pero ese soy yo, ¿sí? Entonces pueden ustedes revisar mis publicaciones y están en, obviamente que en YouTube, pues ahí hay muchísimas,
digamos, videos que se han producido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no nada más del Monte Tlaloc, también hemos hecho trabajos en el Nevado de Toluca y también en la Iztaccíhuatl, excavando, ¿sí? En Nahualaca, sí, que también es otro sitio fabuloso. Sí. También se recomienda tener algo de condición física, ¿no? Porque hay que caminar bastante. Sí, y más que nada para las personas que tienen hipertensión o condición especial del corazón, Ujú. sí se les pide que mejor antes vayan a un check-up con su cardiólogo, Sí, ¿sí? Y ya si les dice que sí, pues están en condiciones, pues a que sea al pasito y si pueden subir, ¿sí? Aunque les perfecto. diré que a pie de Río Frío al Monte Tlaloc, que es la parte más corta, ¿sí? Se hacen de 5 a 6 horas. Nosotros que Ujú. ya el desplazamiento y con un poco de condición ya, la condición física ya perdida, pero hacíamos 4 horas en ascenso. Mm. Es una pendiente de los 3150 de Río Frío, subir a los 4150 es 1 kilómetro en tiro vertical, ¿sí? Y son pues nada más 8 kilómetros, ¿sí? Pero ocho Pues sí. kilómetros que, en una pendiente muy fuerte. Y hay otros que suben por Texcoco, llegan a San Pablo y Xayoc, inclusive ahí previamente se dan una vueltecita antes y los pueden contactar con alguno de los muchachos que todavía pues, suben a la gente ahí hasta un punto que se llama Las Trancas. 3960 metros sobre el nivel del mar, ahí llega la camioneta. Bajan y hay que caminar una barranca y en cosa de 50, 60 minutos ya están en la cima de la montaña, ¿sí? Y vuelven a bajar. Pero obviamente que los señores, se dura, es un camino difícil y sí se cobra, pues bastantito, ¿sí? Entonces, pero se puede contratar y ellos mismos les pueden servir de guía en el pueblo de San Pablo y Xayoc, ¿sí? Ahí de Texcoco, tomando hacia Chapingo y luego de Chapingo hacia arriba, ¿sí? Se puede llegar a San Pablo. Y ahí renta la camioneta y lo suben en la camioneta. Los caminos son de terracería terribles, así que ya Hay que ir preparados. cuando regresan exactamente hay que llevar cubreboca o un pañuelo, un pañuelo en la cara. Perfecto. Gracias, Vic. Ahora regresamos para desentrañar estos misterios de esta gran Monte Tlaloc. Regresamos enseguida. Gracias por estar con nosotros, mis amigos. Eh, ya nos dieron perfectamente la ubicación del lugar, cómo llegar, cómo prepararnos. Ahora ya vamos a entrar a las entrañas. Justamente ahí, ¿por qué se escogió este programa? Pues porque ahí hay un fenómeno que sucede cada cuando, Vic. ¿Y qué es el Eh, fenómeno? sí, perdón. El fenómeno es un fenómeno óptico que es recurrente, se presenta 2 veces al año, pero en los meses de febrero es cuando hay mejores condiciones de visibilidad, ¿sí? Entonces, otra vez se vuelve a presentar a las 9 lunaciones, o sea, en noviembre, ¿sí? Vuelve otra vez a presentarse en los primeros días de noviembre, últimos de octubre, primeros días de noviembre, se vuelve a repetir, pero otra vez las condiciones climatológicas no permiten observarlo como, como se ve en febrero. A Ujú. la salida del sol, del 7 al 11 de febrero, ¿sí? Eh, Se vislumbra en el horizonte, ¿sí? En el oriente, eh, un
el perfil de una montaña, ¿sí? Pero Wow. resulta que esta montaña son otras que son 3 que se ven en el mismo orden, ¿sí? O sea, en el misma proyección. Uno estando viendo hacia donde va a salir, del lado izquierdo se ve la Sierra Negra, que está en Puebla. Después se ve, la Malinche, o la Matlalcueyel, como se le llama también, que está en Tlaxcala. Y luego hacia el extremo izquierdo, viéndolo así en el horizonte, podemos observar el pico de Orizaba. Bueno, pero en esas fechas se ve como uno solo, como si fuera una sola montaña, ¿sí? Entonces, este fenómeno óptico, sí, es obviamente porque el sol está saliendo atrás de esta montaña, que no existe realmente, son 3, ¿sí? Entonces, pero sucede que del 7 al 11, en la cima de una planicie que se ve esta montaña, el sol sale cada día, ¿sí? El 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Pero el día 12 sale al pie del pico de Orizaba. Y esto es todo el tiempo, cada año, en febrero, del 7 al 12. Entonces, eh, cuando sucede esta situación, es de que solamente se puede ver desde el templo que está edificado en la cima de la montaña. Si te vas 50 metros más al norte o 50 metros más al sur, ya no ves lo mismo, ya no se ve, ¿sí? Solamente desde el área que ocupa el templo en la cima. Entonces, lo que sucede que Fray Bernardino de Sahagún, él recogió los testimonios de los indígenas, ¿sí? Y sobre todo de algunos sabios. Y entre ellos había algunos que manejaban los calendarios. Y le dijeron, no le dijeron, bueno, sí hablaron de Monte Tlaloc, pero no hablaron de este fenómeno, sino hablaron del calendario. Y del calendario le dijeron que del 7 al 11 eran los últimos días del año, del año prehispánico, y entonces esos 5 días del año le llamaban años asiagos, ¿sí? Y su nombre eran Nemontemis, del 7 al 11 de febrero. Y el día 12 de febrero, pues era el año nuevo, prehispánico, ¿sí? Entonces, de la festejada en grande, ¿no? Entonces, pero este control del calendario, los sabios de esa época, pues tenían la posibilidad de estar en la cima y hacer su observación y verificar que su calendario seguía preciso y no se habían equivocado los sacerdotes sabios, se le llaman tlamacasques, haciendo sus cálculos, ¿sí? Y diciendo, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Pues porque el sol no falla, ¿sí? El sol es un astro que, visto desde la Tierra, tendrá un error cada 100,000 años, ¿no? De un día, Ujú. un error de un día cada 100,000 años. Entonces, eh, ese era lo que, en esas fechas llegaban a subir los sacerdotes para verificar sus calendarios, ¿sí? Y ese es el fenómeno, basado obviamente que en ese fenómeno óptico que ellos estaban viendo, porque si se iban a buscar a una montaña de ese tipo, no la encontraban. Se topaban con la Matlalcuello, la Malintzin, pues, ahí de Tlaxcala. O pero ya, ¿dónde estaban los demás? ¿Sí? Entonces, em, pero para los fines prácticos y de cálculos y verificativos de su calendario, cívico, de rituales y de agrícolas, pues eso era lo que les funcionaba. Y, y realmente creemos que eso es lo que dio origen, pero desde
pues casi 600 años antes de esta era o hace 2600 años de ahorita, ¿no? Mis amigos, les quiero compartir que recuerden, tengan presente que al terminar nuestro programa por Radio Fórmula, tenemos un bonus por nuestras plataformas de Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial, porque se van a ir desentrañando muchos misterios que guarda este espacio tan sagrado, tan mágico, si es que me lo permite Vic, que lo esté diciendo correctamente. Él me platicó de los graniceros y también me platicó de los sacerdotes de Tlaloc. Todavía existen, Vic. Y los graniceros, platícanos. ¿Y qué tantas y tantas aventuras has recorrido? Yo vi en uno de tus videos que haces en el de History Channel, que haces una ofrenda para que ¿para qué y por qué? Bueno, sí, me acuerdo de la ofrenda, aunque habían dicho de que no, esa parte no iba a salir, de todas maneras la metieron. ¿Sí? Eh, Ah, porque hay una situación, aunque dentro de la academia, dentro de las áreas científicas, se procura mantener una perspectiva neutral. eh, Hay ciertas cosas que se tienen que respetar claro, y ahí era un templo sagrado, ¿sí? Entonces, como nos lo han estado demostrando ya ahora cuando se estudia la física cuántica, ¿sí? De ujú, que las partículas de energía, pues cambian, ¿sí? Ya sea en cuestión de ondas o en cuestión de partículas materiales, y todo depende del observador, ¿sí? Entonces, con esto de la física cuántica, pues hay esa energía que se ha depositado ahí durante, ahora sí que miles de años, cientos y miles de años ahí acudían a dejar sus peticiones, al crear todo su discurso alrededor de una religión que ahorita parece que está desaparecida, pero realmente hay reminiscencias. Em, entonces, ahí hay una energía, ¿sí? ándale. Entonces, por lo Uy, general, cuando el arqueólogo llega, tenemos que mantener una visión eh, científica, neutral, ¿sí? Pero solo por si las moscas, pedimos permiso de entrar a esos sagrados lugares, ¿sí? como Dios Eso manda. es nuestro principal, nuestros maestros, inclusive como el doctor Stanislav Baniszewski, dice, hay que pedir permiso, hay que ser respetuosos, ¿sí? Él me platicaba anécdotas, que pues esperemos que si en otra ocasión se quiere platicar ya, me quieren invitar, pues ya les comentaré porque es un poco larga, pero enséñale a sus alumnos a tener el respeto con, con con todos estos espacios. Es nada más como viendo el asunto, es, por ejemplo, la carga de energía que tiene la Basílica de Guadalupe en estos momentos, ¿sí? Entonces, independientemente de la religión que esté, independientemente del pensamiento de sus sacerdotes, independientemente de eso, hay una energía que se está dejando y plasmando ahí, de todos los feligreses que acuden a ese espacio. Entonces, queramos o no, tenemos que respetar. Y entonces por eso en esa parte, este, pues se vio de que estábamos haciendo ahí una petición de permiso para poder trabajar. Sí, Afortunadamente,
Esas son como las anécdotas de los arqueólogos y algunos compañeros lo saben, sí. Cuando no se pide permiso, sí, dentro de los trabajos arqueológicos empiezan a suceder muchos accidentes. Dejas tus ofrendas, ¿sí? Y ya, se acaba. Entonces, de esa misma manera, afortunadamente, voy con un récord de 0 accidentes en más de 20 años de trabajos. Ah, qué Sí. bueno, qué Entonces, bueno. como desde el principio estuve con mi sensei y me enseñó bien esas cosas, yo lo hago porque así me lo enseñaron mis mayores y lo respeto mucho. Entonces, Sí. pedimos ese permiso. Sí. Eso, si entran a un bosque sagrado, hay que pedir permiso. Si entran a una cueva, hay que pedir permiso. Entonces, estamos muy imbuidos en la cuestión tecnológica, en los viajes a Marte. Yo inclusive ya mandé mi nombre en una de las naves exploradoras a Marte. Sí, mandé mi Ándale, nombre porque abrió la NASA este, pues, la oportunidad de registrarte para que fuera plasmado en una de las naves, ¿no? Entonces, qué interesante. sí, entonces, pero eso, eh, pues, es parte de toda esa energía, ¿sí? Somos energía, somos una energía bioquímica y en tal manera se tiene que entender, ¿no? Entonces, hay que respetar por esas condiciones y pues, es la parte que se veía ahí. Ahora bien, me estabas preguntando de que, ¿qué más de esta parte cuando me dijiste es que empecé por De lo los último? graniceros, de los Ah, sí. graniceros. Bueno, cuando sucede que subían el 30 de abril, ¿sí? Los tlatoanis, ¿sí? Subían con toda una parafernalia. ¿Sí? Subían con los sacerdotes, pero ¿quiénes eran esos sacerdotes? Eran los sacerdotes de Tlaloc. El espacio del puro Tetzacualco podrían caber 3,000 personas sin Wow. estar apretados, ¿sí? Pero no subían, o sea, eran con los que estaban para la ceremonia, ¿sí? Pero como estaban las fronteras ahí de Tlaxcala, habrán subido como 10,000 soldados rodeando el templo, que era una fortaleza, te digo, 3 metros de alto los muros y 2,40 de ancho, y nada más una entrada al fondo con la calzada, se volvía ahí como unas termópilas, ¿sí? Entonces, o sea, un ejército ahí no tendría oportunidad, nada más se estaría aniquilando. Entonces, los sacerdotes que estaban ahí, pues eran los sacerdotes de Tlaloc. Y en abril de 1519 fue la última ceremonia que se realizó en el templo con los tlactuanes, Wow. con la Triple Alianza. Miau. Porque para noviembre de 1519, eh, un 18 de noviembre, creo que sí, esa es la fecha, estaban ingresando en México Tenochtitlan. ¿Sí? Y a partir de ahí se interrumpió todo, hubo un cambio de instituciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Pues los sacerdotes se fueron a sus lugares y ahí permanecían. Entonces los españoles, pues que venían pues para hacerse ricos aquí, o sea, para hacer dinero, eran sus empresas. Entonces les repartieron tierras, pero al momento de estar sembrando, les caía granizo o un exceso de lluvia o les faltaba la lluvia. Entonces, dentro del paganismo, porque también católicos, muy lo que quieran, siempre ha habido una doble moral, y más en esta situación ahí religiosa. Entonces, ellos llamaron, ¿sí? Llamaron a Este, ellos en Europa se conocían a un tipo de personajes especialistas en rituales
para alejar el granizo, el exceso de lluvia o atraer la lluvia, ¿sí? Entonces preguntaron, dice, oigan, ¿alguien hace esto? Y le dijeron, pues son los Tlamacasque, ¿sí? El Tlamacasque. Y eran quienes los sacerdotes de Tlaloc. Entonces los llaman y les dicen, tú vas a recibir prerrogativas, ¿sí? Nada más tu trabajo va a ser darnos, proteger los campos de sembradura de aquí, del Señor y de la población, de todos. Y tienes tus tierritas y todo el mundo te va a otorgar también algo de su producción. Entonces, lo único que les pedimos es de que se bauticen y cambien todo con la cuestión religiosa. Entonces, aquí donde el sacerdote de Tlaloc se convierte en granicero y se organizaron en corporaciones. Y esas corporaciones, eh, pues, se encargaron de proteger los campos de sembradura y fue la forma en que estaban sobreviviendo. Si quieres, ahorita continuamos más. Claro que sí, Muse amigos. Misai me hace trampa, los programas se me hacen cada vez más chiquitos, así es que gracias Vic por estar con nosotros. Continuamos en el bonus de Museando Ando para saber todas estas historias mágicas porque seguro que regresará con nosotros. Víctor, muchas gracias. A tus órdenes. Regresamos en el bonus, museo amigos. Gracias por estar con nosotros. Y museos, museotes, museitos, entre signos de interrogación, museos. Y aquí Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, piensen museos. Gracias, hasta la próxima emisión. Museo amigos, estamos en el bonus. Aquí muy contentos platicando con el arqueólogo Víctor Arribalzaga sobre todas estas experiencias. Y pues yo le quiero pedir a Víctor que nos platique una anécdota así de esas de pasión y sentimiento de todo lo que ha sucedido allá, de todo lo que se ha encontrado, pero hay una con los rayos. ¿Qué tal que nos quieres compartir esa anécdota, Vic? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, pues sucede que mientras realizaban los trabajos arqueológicos allí en la cima, a 3.960 metros sobre el nivel del mar, instalamos un campamento base. Entonces, en ese campamento base, dotado con una cocina, con este comedor, obviamente con áreas de investigación donde analizamos materiales, organizábamos todo, ¿sí? Y una bodega donde, con candado y todo para proteger los materiales y las áreas donde el personal acampaba, tanto peones como arqueólogos. Eh, la situación es de que estando por allá, ya habían como 7 veces que nos habían aplastado una gran cantidad de nieve que caía, ¿sí? O sea, era tal la cantidad que nos empezaba a caer de nieve, que nos llegaba a veces hasta arriba de la rodilla, ¿sí? La cantidad de nieve. Entonces eso caía en nuestras tiendas de campaña, pues aplastaban. Nuestras tiendas de campaña estaban debajo de unos toldos para protegerlas, ¿sí? Y bueno, pues el toldo se venía abajo y aplastando Uf, todo. No ah, aguantaban los pesos, pero eso nos había pasado como unas 7 veces. Y ya después de eso, nos empezó a caer un rayo en un árbol en el norte, ¿sí? Después cayó un rayo en un árbol del sur. Después cayó otro rayo en el este y otro en otro árbol en el oeste. Por donde nosotros casi siempre llegamos, el árbol quedó rayado y es prácticamente así como si fuera con un corte de cúter, ¿sí? ay, Que no va. en espiral, digamos, envuelve al árbol. Y después el árbol se secó así completamente, ¿no? Pero Ay, bueno, mientras esto pasó, ¿sí? Los trabajadores ya se vinieron así que en calidad de rebelión, de amotinamiento de barco, casi, casi. Me dijeron, doctor, dice, si no nos trae usted
el granicero de Tequesquinahuac, ¿sí? Nos, eh, nos regresamos, ¿sí? Nos bajamos. Dice, porque eso ya nos están avisando de que hay algo y nos va a pegar a alguien el rayo. Entonces tuve que bajar a Tequesquinahuac y localizar al granicero de ahí y me encontré con Timoteo Hernández, Ujú. ¿sí? Entonces, don Timoteo es el granicero que fue tocado por el rayo, pero estando en el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, su mamá un día iba, al momento que venía de la calle, iba a entrar a su casa ahí en Tequesquinahuac, da el paso, da un paso dentro de su casa, o sea, un pie afuera y otro adentro, perdón, en ese momento le pega el rayo y sale disparada y quedó tirada boca abajo en la sala. Entonces todo el pueblo vio y pues nadie se atrevía a tocarla. Entonces le avisaron a su marido campesino, fueron, le dijeron, oye, tráete al granicero de Nativitas, fíjate que le pegó un rayo a tu esposa, está bien, dicen, vete por ella, ¿no? Porque está ahí. Entonces ya fue corriendo este, y llegó con el granicero, la levantaron, entró con ella a la recámara y la tiene en la cama, la estuvo revisando, y ya después salió el granicero y le dijo, el rayo no era para ella. Dice, está desmayada, pero está bien. Sí, está bien. Entonces, dice, así que el rayo era realmente para el hijo que van a tener, para el niño. Bueno, la situación que los padres de don Timoteo no sabían que estaban embarazados. ¿Sí? Ay. Entonces fue así como conocí a don Timoteo Hernández, ¿sí? Que es uno de los graniceros, uno de los sacerdotes de Tlaloc, ¿sí? Vivos. Y él subió al monte Tlaloc, él nada más en una sola ocasión de niño lo habían subido y no había vuelto jamás. Entonces volvió a subir conmigo y realizó una ceremonia, la gente, los campesinos, más bien los peones que estaban ahí, pues ya eso les dio un gran confort y a partir de ese momento trabajamos como si nada, caía nieve y super lluvias alrededor de nosotros, pero no en nuestro campamento base. Este, Chis, pues ahí esto es muy están, fuerte. son, digamos, anécdotas. Yo no soy el único que lo ha vivido también como arqueólogo, sino también otros compañeros de la Dirección de Estudios Arqueológicos han vivido eso, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí y lo que les explicaba de que tienen una relación mucho de la física cuántica. ¿Sí? No es otra cosa, es energía, es lo que se está manejando, es lo que estamos viviendo. Esto me ha dado la pauta para desarrollar una investigación que espero en un futuro presentarlo en un libro, ¿sí? Que va a ser la física cuántica en la antropología o la antropología explicada a través de la física cuántica. Pero eso ya será más Oye, y también me platicaste que estás estudiando, quieres estudiar en la universidad eh, estos estudios judaicos, ¿no? Sí, ahorita lo interrumpí por la cuestión de la pandemia, pero porque hay una situación. Eh, lo de los graniceros, que son los sacerdotes de Tlaloc aquí, ¿sí? Que están perfectamente documentados, ese tipo de personajes también existen en Europa, ¿sí? Y en Portugal, por ejemplo, sabemos que se llaman nubeiros. En lugar de graniceros, su nombre es nubeiros. Les llaman así la gente. En España son los nuberos, ¿sí? En Polonia, precisamente por el doctor Stanislaw Ivaniszewski, él localizó graniceros y se le llaman planetics, ¿sí? Y el último dato que nos compartieron los compañeros de San Pedro Nechapa, que es ahí donde están las corporaciones de graniceros de todo México, es donde
los inician, ¿sí? Realmente y les dan las armas para poder hacer el trabajo de manejar la climatología, que es lo que ellos hacen, esos fenómenos del clima. Eh, ellos, le dieron un templo en la Iztaccíhuatl a un japonés, porque era granicero de Japón. Sí. Entonces, esto es recurrente en las sociedades agrícolas, pero tenemos un hueco, un hiatus, le llamamos, ¿sí? Porque generalmente se maneja en el tiempo, pero aquí es de espacio, entre lo que es Polonia y lo que es Japón, ¿sí? Mm. No sabemos qué nombre recibían esos personajes en en sus diferentes sociedades. Entonces, mis estudios que quería hacer de judaísmo es para empezar con ellos. En la Biblia ya tengo localizado de que sí tenían sus graniceros los hebreos. Wow, eso es sorprendente, Sí. porque uno podría pensar que tiene que ver la Biblia con nuestros antepasados, ¿no? Sí, eso es lo que, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, pues, realmente es un fenómeno global y es lo que estamos, pues, investigando también. O sea, el trabajo de investigador es así, de tiempo completo y podemos estar viendo una serie de caricaturas y de repente, nos llega la inspiración, apagamos y empezamos a escribir algo, ¿no? Entonces, pues así es lo que nos llega a suceder. Y la Oye, anécdota Vic, pues, era esa. fíjate que también me sorprendió cuando me platicaste de la línea para cruzar ciertos puntos específicos, para ubicar ciertas cosas. ¿Te acuerdas que había una flechita en uno de los videos? En la línea para cruzar, ¿cómo? Perdón. Mira, salía, me parece, de Monte Tlaloc y luego Ajá. se iba, creo, al pico de Orizaba y de ahí iba a otra parte. Ya, es que ellos estaban explicando precisamente lo del fenómeno óptico que es en febrero, ¿sí? Pero es que la situación de exploración azteca es de que estaban ellos buscando, al final creo que eso es lo que llegan, según hasta Nuevo México o en Arizona, donde se supone que estaba el Chicomosto para ellos. Ujú. O sea, Ah, sí, según es cierto. hacia allá los llevaron. Sí, me imagino que ha de ser esa la ruta que se ve. Sí, porque, Ujú, digamos, ahí ya mi participación terminó, incluso cuando termina mi participación, ellos hacen unas tomas en el telescopio milimétrico, en el gran telescopio milimétrico, ¿sí? ujú, De la ujú, Sierra Negra, ¿sí? ujú, De la ujú. Sierra Negra, inclusive ahí excavó Stanislav Ivanichevsky, ¿sí? Y encontró vestigios arqueológicos, pero nada más pequeñas ofrendas en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, cuando Ahorita que dices pequeñas ofrendas, perdón que te interrumpa, me hiciste ujú. recordar el otro video que hablas de la indumentaria guerrera, que fue gracias a estas que hasta te dije, oye, ¿por qué les dicen figurillas? Me dijiste, no es despectivo, se les dice por chiquitas. Ajá. Sí, son figurillas, por ejemplo, de guerreros águila que encontramos, y de Tlaloc, obviamente, ahí en el Monte Tlaloc, ¿sí? Inclusive hay unas figurillas que se le llama mazapa, ¿sí? En ningún sitio arqueológico, a pesar de que se dice que fue creada, porque se hacen a base de moldes, esas figurillas mazapa, fueron creadas a finales de lo que era Teotihuacán y ya lo usaron mucho los toltecas. A pesar de eso, eh, este, nada más encuentras una o dos figurillas de este tipo, ¿sí? En los sitios arqueológicos con esa presencia tolteca, ¿sí? Y resulta que yo en Monte Tlaloc tengo como 20. Ándale. Sí, entonces, ha habido, pues, muchas cosas se han roto con respecto
a las investigaciones, con las investigaciones en el Monte Tlaloc. Ujú. Pero Oye, sí, Vic, ¿por qué? Bueno, yo lo aprendí en la ENA, pero qué mejor que no lo digas tú. ¿Por qué era tan importante estos rituales de las ofrendas, de sacar el corazón y todo esto? Porque obviamente que los españoles al ver eso, pues de salvajes no nos bajaron, pero es otra cosmogonía la que se manejaba aquí, ¿no? así es. Efectivamente, los españoles, pues así muy, más bien era la religión católica la que estaba mandando el pensamiento de Ujú, represión, ¿sí? En este caso. Entonces, cuando se habla de los sacrificios humanos, se dice, es que no los hubo, ¿quién tiene las huellas? Bueno, resulta que en las osamentas que se han rescatado en Templo Mayor, ¿sí? Fueron estudiadas por compañeros con un rigor tremendo, ¿sí? Entonces se han analizado los huesos hasta lo más mínimo, pero se han encontrado algunos que las costillas del lado izquierdo, sí, del individuo, hubo una que le tocó, creo que a un sacerdote primerizo, porque tiene los rayonazos de que no podía cortar, desprender el corazón, ¿sí? O sea, primero se le provoca una muerte, no es la muerte de un tajo, ¿sí? Se le provoca una muerte, a lo mejor le daban algo a beber y ya con eso lo tenían doblado completamente. Entonces, se le hacía un corte en el abdomen, en el bajo abdomen, ¿sí? Y como ya estaba muerto, ¿sí? Los pulmones se colapsan y queda un hueco. Entonces, ahí metes la mano, agarras el corazón y ¡chup! Le das un tajo y sale, pero te digo, eh, están los rastros de esas costillas que estuvo duro y dale por ahí el sacerdote tratando de desprender y quedó rayonado todo por dentro, ¿no? De las ujú, costillas y la parte ujú. de... Entonces, pero no nos debe sorprender, todas las sociedades han hecho eso, ¿sí? Los mismos hebreos, hacían ese tipo de sacrificios y hasta bien terribles, ¿no? Entonces, los griegos, los romanos, ¿sí? O sea, terribles, terribles. Entonces, inclusive se han encontrado en algunas excavaciones de los romanos, donde prácticamente cuando nacía el hijo de una de las prostitutas, o sea, el área era un área de relajo, ¿sí? Como dirían por ahí, de espacio de esparcimiento y sana diversión. Bueno, pues algunas prostitutas quedaban embarazadas, entonces esas o provocaban el aborto o dejaban que llegaran a término, pero aún así se deshacían del bebé. Y entonces se encontró un espacio con una cantidad impresionante de cuerpos de niños nonatos o en Ujú. término, pero recién nacidos. Entonces, algunos por esa situación, aquí lo que se le trata de dar es de que era una cuestión religiosa. Y no Ujú, olvidemos que aquí era religión y política al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que estamos realmente observando o sea, hay un lugar que se llama, Tecuaque, aquí rumbo a Tlaxcala, a Calpulalpan, ¿sí? ujú. Ahí se encontraron, los cuerpos de 500 osamentas españoles ejecutados, Ándale. ¿sí? Y a todos se los echaron, pero fueron no, o sea, fue una ejecución dentro de sus rituales, ¿sí? Los ejecutaron, o sea, era una situación. Entonces, si aquí teníamos un zompantli con cráneos, una gran cantidad de cráneos, ¿sí? Pues esos eran de los que habían roto la ley y que Ah, ameritaba que se les recordara. Inclusive, por ejemplo, Moctezuma era tan
O sea, están ahí las crónicas, donde que era tan estricto en aplicar la ley que cuando uno de sus hijos fue acusado de que era un violador, ¿sí? Lo mandó a traer y se lo dijeron en su cara y dijo, aplíquese la ley, lo ejecutaron. Entonces todo mundo, o sea, con Moctezuma, ni quién meterse, porque con esa, si era así, lo aplicaba con su hijo, ahora, ¿qué les esperaría a los demás? Entonces, por eso era temido Moctezuma Xocoyotzin, ¿sí? Pero sí es discutible la cuestión de los llamados sacrificios, ¿sí? En algunos casos podemos llamarle que son realmente ejecuciones, ¿sí? Que se mezcla con la religión, pues sí, porque era una exhibición de qué es lo que le iba a pasar al que volviera a Claro. romper la ley. Además, yo me imagino que se les preparaba, sácame de esa duda, porque ya lo he leído, pero son diferentes puntos de vista de diferentes autores, que te preparaban de tal manera que para ti era un honor que ofrendaras tu vida, no era una angustia. A ver, tú mejor Ah, dímelo. es que revolvían ahí un poco, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Unos eran ejecuciones judiciales y otras eran realmente sacrificios, ¿sí? Para determinada ceremonia, ¿sí? Entonces había unos jóvenes que eran preparados durante 4 años donde se les daba una esposa, 4 esposas, ¿sí? Entonces, y vivían de lo mejor, ¿sí? Y lo que hacían ellos era prepararse para una ceremonia, creo que se llamaba el Toshkat, ¿sí? Entonces, en esa ceremonia, lo iban a sacrificar. Y él era gustoso después de 4 años de haber tenido una vida, como de príncipe, ¿sí? Ujú, 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 Entonces, pues ya le tocaba y pues imbuido dentro del pensamiento, pues él mismo no veía mal otorgar su vida, ¿sí? Pero eso es distinto a lo que serían las ejecuciones, ¿sí? O claro, sea, sí claro. había algo voluntario, ¿sí? Pero también había algo que era judicial. Y algo judicial es lo que, por ejemplo, narran de que en la Noche Triste o la Noche de la Victoria, ¿sí? Cuando salieron huyendo los españoles de Tenochtitlan, le iban dando alcance los mexicas y ya según descansaron acá por la altura de Popotla y estaba llorando Hernán Cortés. Hernán Cortés lloró porque le habían volado 2 dedos de la mano, ¿sí? ¿De verdad? En la pelea, sí, en la pelea le habían volado 2 dedos. Entonces, pues quién sabe si estaba Ándale. llorando, pero pues ya en ese momento no lloras, o sea, definitivamente. Te lamentas por la pérdida de todo el oro que le habías dado a tus soldados, porque fue la maniobra que hizo Hernán Cortés, ¿sí? Como no podía cargar las cajas con el oro que habían ya derretido durante meses ahí en el templo de Axayacat, entonces dice, pues quién sabe si vayamos a vivir. Así que mejor les entrego a ustedes de una vez su paga. Y pues entonces todos en las armaduras se metieron sus lingotes de oro. Ajá, Que por cierto, uno de ellos fue que se encontró ahí cerca de Bellas Artes, cuando estaban las ujú, excavaciones del metro, ujú, y la persona que encontró eso, ese lingote, fue amenazada por el ingeniero que estaba a cargo, dámelo, ¿no? No, hasta que lleguen los arqueólogos, no, hasta que lleguen los arqueólogos. Entonces, llegó y es el que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en la Sala Mexica, ¿sí? claro. Entonces, y le pusieron el cótex de oro porque se parece como si fuera un cótex, ¿no? Pues así era. Bueno, pues de esos lingotes estaban los españoles. Entonces, en la huida, allí donde está la iglesia de San Hipólito, ¿sí? Donde ahora Ujú, cada 28 están
señores, a los chavos que le dicen chacas, llevan sus anjuditas ahí, tremendo. Bueno, en esa es la iglesia de San Hipólito, ahí hubo una gran matanza y ahí perdió a casi todos sus soldados Hernán Cortés, ¿sí? Ah. Entonces, pero perdió con pero él le dolió perderlos porque llevaban el oro entre su armadura. Porque después que llegaron, salieron de ese lugar, dieron la vuelta por Otumba, perdón, ya iban camino a Tlaxcala, y estaban siendo asediados de todas maneras por el ejército mexica. Después que llegaron a Tlaxcala, les confiscó todos los lingotes a los soldados, los que habían sobrevivido. A ver, vengan para acá. No, pero usted nos lo dio. No, eso es del rey. Es el quinto del rey, así que viene para acá. Y les quitó todo su oro a los soldados. Ah, Sí, o sea, sí, era medio serio el señor Hernán Cortés, pero bueno. Pero bueno, eso es lo que está consignado en la historia, ¿sí? Pero sí, pero cuando iban, después venía un grupo de españoles ahí pasando por ese rumbo de Apan, de los llanos de Apan, y fue que los agarraron y los llevaron a Tecuaque, a los 500, y todavía en una de las piedras que están, de los cuartos de la zona arqueológica, está tallado una cruz. O sea, imagino que con un clavo o con algo metálico tallaron una cruz, ¿sí? Que era lo que les sirvió para encomendarse, porque fueron ejecutados. Se encontraron 500, les cortaron la cabeza y los pusieron en zompantli, o sea, les atravesaron el cráneo con un palo, pero siempre se guardaba la estética, ¿no? Los cráneos de los caballos a los extremos. Entonces, ah. y pues hay que tener un poquito de gusto, ¿no? Siquiera vas a poner. Entonces, Me eso es lo río, que, pero no, no es nada de risa, es bueno, pues ahí, risa de nervios. cuando puedan, vayan al Museo de Tecuaque, ahí está tremendo. Va a En gustar. qué lugar está? Está 5 kilómetros antes de llegar a Calpulalpan, pasando por Texcoco, pueden agarrar la carretera libre, ¿sí? Ujú. Que los lleva a Calpulalpan. Y 5 kilómetros antes, del lado derecho, apenas se ve un letrerito de Lina que está indicando que ahí es la zona arqueológica de Tecuaque. Qué maravilla. ¿Con qué cerramos, mi querido Víctor? Bueno, pues con una invitación de que ya se están abriendo las zonas arqueológicas, ¿sí? Vayan todos con sus cubrebocas, ¿sí? Ahí van a encontrar en la zona arqueológica, van a, eh, pues, gel desinfectante, todos los servicios, ¿sí? Nada más sigan las indicaciones del personal, que se Ujú. encuentra. Para nosotros ha sido mucho tiempo destinado para, eh, armar los protocolos de protección, tanto para los ciudadanos visitantes como para los trabajadores. Entonces, los compañeros trabajadores, ya ha habido 4 decesos por contaminación del COVID. Ah, Entonces, de, de investigadores ya cayó uno, sí, desafortunadamente, uno de nuestros profesores falleció por el contagio. Entonces, pero nosotros estamos con esos protocolos, los de más alto estándar, ¿sí? Dentro del gobierno federal se está realizando estas acciones, ¿sí? Es sigan esas indicaciones, no se quiten su cubreboca, utilícenlo adecuadamente, ¿sí? Si ya es un espacio abierto donde no hay nadie en 50 metros a la redonda, pues si quieren, no, ni siquiera en ese momento, ustedes utilicen todo el tiempo su cubreboca, ¿sí? sí, Es estoy de proteger acuerdo. su vida, es nuestra responsabilidad y así debemos de seguir. Ese sería Repítenos tus redes sociales, por favor, Vic. Sí, como no, me pueden encontrar como Víctor Ribalzaga en YouTube, ¿sí? Si quieren ver también sobre, nosotros hemos hecho reconstrucción
de la indumentaria y las armas, ¿sí? Del ejército prehispánico, y también hemos armado cómo venían los españoles. No crean que venían tan acá con esas botas que se ven así a los muslos y el yelmo el que llamado morrión. No, ¿sí? Esos eran los que le usaban los capitanes, ¿sí? Pero la soldadesca venían con alpargatas, ¿sí? Tejidas de una planta muy similar al isle, ¿sí? Entonces, Mm. no crean que también llegaron así monté una exposición hace unos 3 años en Tulpetlac. Me invitaron en un museo y entonces ahí hicimos una comparación entre toda la parafernalia que traían los soldados españoles, ¿sí? También pusimos ahí a los capitanes con toda su armadura, pero Ujú, ujú. pusimos todo, ¿sí? Y también todo lo que traían los soldados prehispánicos, ¿sí? Entonces, su mochila táctica, cómo estaba compuesta, ¿sí? Entonces, en la mochila táctica hasta le pusimos que traían digamos, si los soldados españoles traían su baraja, ¿sí? Los soldados mexicas se cargaban su patoli, un Claro. soldado prehispánico, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas estuvimos trabajando. Queremos hacer un proyecto, esperemos que se logre, se lo vamos a presentar a ver si es posible hacerlo en Templo Mayor, no sé si ya tengan algo más preparado, pero Ujú. una ah, reproducción, ¿sí? De lo que sería el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, con su Malinche, Ándale. Moctezuma acompañado de sus guerreros. Nosotros, obviamente que hemos aumentado el número de guerreros, ¿sí? Entonces, con sus iscahuipilis, o sea, sus mantas de algodón, sus protecciones bien, los macuahuit, los atlat, cuchillos, todo hecho con materiales que se utilizaban en el siglo XVI, ¿sí? Wow. Y como son a base de una experimentación arqueológica, ¿sí? Un taller de experimentación arqueológica con un compañero que se llama José Antonio Casanova, ¿sí? Entonces, con todo esto, hemos podido reproducir inclusive los macuagui, ¿sí? Que como una especie de macana, pero tiene filos de obsidiana en los bordes, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. por ahí Bernal Díaz del Castillo decían que de un tajo podían cortar la cabeza de un caballo. No llega a tanto, pero sí, sí se logra hacer un Por ahí va. gran daño, sí se pueden cortar miembros humanos, ¿sí? Entonces, esperemos si se hace, se haría con toda una exposición de esa naturaleza, esperemos el próximo año se cuente con el apoyo. Claro que Ojalá, sí. ojalá y que Pues se arme. muchísimas gracias. Claro que sí, pues Vic, Muchísimas muchísimas gracias a gracias. ti. Y muchos amigos, nuestra querida Marina Hernández nos va a platicar sobre el Festival de Felipe Villanueva con el pianista Juan Ramón Sandoval, que tendrán un taller de apreciación. Marina, pues bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Vero, la Dama Museos, que nos da esta oportunidad para anunciar el Festival Felipe Villanueva, que ya está a punto de iniciar este mes de octubre. Y bueno, quien estará a la cabeza de este importante festival y en anteriores festivales ha sido el maestro Juan Ramón Sandoval, quien ha destacado por su participación y entusiasmo no solamente con su maestría sobre temas muy interesantes de la música y de la vida del siglo XIX, sino además ha participado en eventos cívicos, en programas especiales que se han hecho en varios museos como el Castillo de Chapultepec, en los museos Hagenbeck, en la Casa del Risco y por supuesto en otros recintos también en el interior de la República como es Zacatecas, Veracruz,
también en el Estado de México, así como en Puebla. Con una destacada trayectoria, el maestro Juan Ramón Sandoval, además de integrar este importante festival de Felipe Villanueva, vamos a tener un curso muy interesante que él nos va a compartir y los dejo con este magnífico maestro. Quiero agradecer a Verónica Müller, la Dama Museos, por el apoyo para divulgar esta cápsula informativa. Soy Juan Ramón Sandoval, pianista, investigador de la música mexicana y director artístico del Festival Musical Nacional Felipe Villanueva, organizado por Sopro Music. Para este año realizaremos la 5ª emisión del festival de manera virtual. Como primera actividad, tendremos el curso de apreciación musical titulado Música y Vida Cultural en el México del siglo XIX, que ofrecerá un servidor en 5 sesiones semanales virtuales los días jueves 15, 22, 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, en el horario de 7 a 9 de la noche, con un concierto de virtual de cierre el viernes 13 de noviembre. El curso está dirigido a todo público, el cual brindará un panorama general de las prácticas musicales de la sociedad mexicana decimonónica y sus protagonistas, con el fin de despertar el interés hacia nuestro pasado sonoro. Esta 5ª emisión del Festival Villanueva, que es un espacio para la reflexión histórica y divulgación del patrimonio musical mexicano, se realizará del 5 al 15 de noviembre con remembranzas de las 4 emisiones pasadas y la participación en eventos virtuales de destacados investigadores e intérpretes mexicanos. En este caso, del musicólogo John Lazos, la violinista Margarita Blanco, la soprano Norma Gutiérrez, la cantante e investigadora Susana García y un servidor. Los invitamos a seguirnos y consultar la información detallada del curso de apreciación que inicia, no lo olviden, este 15 de octubre y todo lo referente al Festival Musical Felipe Villanueva en las páginas de Facebook Música y Vida Cultural en el México del siglo XIX, en Sopro Music, en J. Sandoval Prado, al correo electrónico sopromusic@hotmail.com. Esperamos contar con su apoyo, reciban un cordial saludo. Sigamos cuidándonos. Gracias a Marina Hernández por su apoyo al festival y nuevamente gracias Verónica Müller por el apoyo. Hasta pronto. Gracias Marina por habernos compartido este mensaje cultural. Y pues nos despedimos de ti, Vic. Muchísimas gracias por toda tu paciencia, por todo tu ser. Punto. Es un placer haberte conocido y hay mucho que aprenderte. No, pues muy amables, eres muy amable y igual con todo tu equipo, pues que tengan ahora sí que una feliz vida y por aquí nos estamos encontrando. Sí. Gracias, Estoy a Vic. tus órdenes. Muchísimas gracias. Claro. Museos, museotes, museitos, museos. Sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, piensen, huelen, saboreen, toquen museos los que se puedan. Soy Verónica Müller, su Dama Museos. Gracias, Misay, mi Jesús Alberto. Gracias, Radio Fórmula. Gracias a los amigos que nos están siguiendo, los fieles fans, como se les dice ahora. Y hasta la próxima emisión. Bendiciones y mucho amor. Gracias.